El Papa Francisco no visitará a México en el 2021. Existen muchos rumores del por qué no va a visitar México y uno de los principales fue por la carta que envió Andrés Manuel López Obrador al Papa Francisco para que se disculpara por las atrocidades que cometió la Iglesia en la conquista de México. Y otra de las versiones es la que es oficial, la que dice el Papa que no va a visitar México porque prefiere visitar otros países, ya que pues México ya lo visitó en el 2016. Pero si la razón por la que no va a visitar México fue por la carta de Andrés Manuel, porque se corre el rumor que le dijo que si venía a México iba a venir bajo sus propios gastos, el Estado no iba a pagar esa visita. Y se lo tengo que aplaudir, en verdad fue la mejor decisión que pudo tomar. Si es cierto que fue por la carta de Andrés Manuel que no va a visitar México, esto es un acierto que se lo tengo que reconocer. Porque ¿sabías tú que en el 2016, en el sexenio de Peña Nieto, sabes cuánto costó la visita del Papa? Hasta donde se sabe, la visita en el 2016 del Papa costó 165 millones de pesos. Ese es un dineral que nos vamos a ahorrar, pero bastante bien. Podría utilizarse en otras cosas, como por ejemplo educación, reconstrucción tal vez de carreteras, de caminos, muchísimas cosas en las que ese dineral se podría utilizar. En verdad, este es un gran acierto de López Obrador, que haya evitado que México pagara por la visita del Papa Francisco. Porque déjame decirte que la Iglesia Católica es una de las más poderosas y más ricas del mundo, así que tendría toda la posibilidad de pagarse sus gastos ella misma. No habría necesidad de que un estado, el estado laico que es México, tenga que pagar al Papa por visitar a México, porque supuestamente eso somos un estado laico, un estado que separa la religión de la política, no puede haber intervención. Pero al pagar, creo, para que venga un papa o para pagar que venga un exponente religioso, pues claramente no es un estado laico. Porque en algo sí tiene razón López Obrador. La iglesia fue una de las que cometió muchas atrocidades, y no solamente en México, sino por todo el mundo. Con la excusa de la palabra de Dios, cometió muchos asesinatos en el nombre de Dios. Pero realmente estos asesinatos, estos crímenes atroces que cometió la iglesia fueron por poder, porque querían tener sumergida a toda la gente en una religión, en una creencia, para poderlos tener manipulados. Porque si nos damos cuenta, toda religión, y espero que no se ofendan, no trato de ofender su religión, pero toda religión está diseñada para mantener un control, para mantener sometidas a las personas. Por ejemplo, la Iglesia Católica siempre te habla de un libre albedrío, es decir, puedes creer o no creer en Dios, pero si no crees, te vas a ir al infierno. Tienes la decisión de hacer alguna cosa, pero si haces lo contrario, te vas a ir al infierno. Ese siempre es el contenido de las religiones. Si no haces lo que dice la religión, te vas a ir al infierno. Esta es una manera de control, de meter miedo para hacer lo que las religiones quieren. En especial la religión católica siempre habla de amor, de ayudar al prójimo. Pero curiosamente, la religión católica, como lo dije, es una de las más ricas del mundo y muy pocas veces ayuda. Por ejemplo, el Papa dijo que México debería de dar acceso a los migrantes porque se merecían una mejor vida, pero yo no vi ninguna propuesta de que el Papa los acepte en el Vaticano y él les proporcione algún trabajo. Porque en verdad, si ustedes conocieran los lujos en los que viven los cardenales, los padres, los papas, los curas, en verdad es un lujo impresionante. Yo recuerdo que cuando tenía unos 10, 12 años, había un padre que llegaba en una camioneta Jeep del año, pero para todos te pedía limosnas porque no había presupuesto. Así es como actúan las religiones. Sangran al pobre, le quitan todo lo que tiene para que ellos vivan como la realeza. Ese es el objetivo de las religiones. Y en verdad qué bueno que no vino el Papa.
Porque a pesar de todo esto que estoy diciendo, yo creo en Dios, pero no creo tal vez en una religión. No creo en una iglesia, en una persona que me tenga que confesar para irme al cielo. Porque también esta es una de las características de los religiosos, ya sea cristianos, católicos, que puedes llevar una vida de crímenes, puedes llevar una mala vida afectando a terceros, pero te arrepientes y ya te vas al cielo. Esto a mí me parece una hipocresía. La religión, como les dije, está hecha para controlar. Anteriormente, los sabios, los eruditos, eran los religiosos. La gente que digamos de abajo, los feligreses, no tenían acceso a libros, no tenían acceso a información, porque lo que se pretendía era mantenerlos ignorantes para poder ser controlados. De hecho, está comprobado que los países más religiosos son los países más ignorantes, los países que se mantienen en mayor pobreza. En verdad, esto fue un acierto de López Obrador. Y esperemos que se mantenga así, porque no tenemos necesidad de seguir pagando para que un cura o para que un papa o para que un exponente de una religión nos visite. Ellos tienen toda la capacidad de pagarse sus viajes, así que para mí, si viene a México, pues qué bien, pero si no viene, pues qué mejor. Porque México podría ser un país de menos Biblias y más libros de educación, menos religión y más ciencia. Y así podríamos llegar a ser un país de primer mundo, ¿verdad? Seamos más científicos y menos religiosos. Pero, como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el Papa sí debería de haber venido? La verdad, yo pienso que no. Pero lo dejo a tu criterio. ¿Tú qué opinas? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video.